Bueno, miremos ahora otro caso interesante llamado péndulo balístico. ¿Qué es un péndulo balístico? Analicemos primero qué es. Es un taco de madera, ¿sí? Sostenido con dos hilos o dos cordeles del soporte, del techo, por ejemplo, y se dispara una bala de un arma de fuego contra él. ¿Sí? Una bala que tiene una velocidad de la bala, de disparo, y una masa determinada. Y conozco también la masa del taco. ¿Qué pasa con esto? Bueno, primero supongo que la bala se incrusta en el taco, no pasa de largo. Como dicen a veces en la jerga policial, no tiene orificio de salida, ¿verdad? Vamos a ver después por qué eso. Pero bueno, la hipótesis del problema es que la bala se incrusta en el taco y entonces el taco sube, hace un movimiento pendular, ¿sí? Como sube un péndulo, como está amarrado arriba, sube hasta que alcanza una altura determinada y luego, bueno, por supuesto va a ser un movimiento de vaivén, ¿no? Pero a mí me interesa ver cuál es la altura máxima a la que sube el taco después del impacto. Aquí está entonces indicado la bala incrustada dentro del taco, como ven, y la altura es la altura máxima que alcanzó el taco luego de ese impacto. Conozco entonces esta altura que la puedo medir, la masa del taco, la masa de la bala, y la pregunta es cuánto vale la masa, cuánto vale la velocidad de la bala. Se usaba esto antes para medir la velocidad justamente de disparo, ¿no? Hoy día hay métodos mucho más modernos, pero no sirve como análisis para ver que es un problema un tanto complicado si uno analiza globalmente. ¿Por qué es un problema un tanto complicado? Porque nosotros tenemos, para analizar esto, dos herramientas, la conservación de la energía y la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Noten ustedes que si yo analizo el problema entero desde el principio al final, el sistema tiene cantidad de movimiento inicial, que es la de la bala, el taco está en reposo, y luego el sistema queda en reposo arriba, ¿no? Una vez que osciló, queda en reposo. Por lo tanto, la energía, como ustedes ven, la cantidad de movimiento, como ustedes ven, no se conserva. Tengo cantidad de movimiento inicial, que es la de la bala, el taco está en reposo, y finalmente no tengo cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento no se conserva. ¿Qué pasa con la energía mecánica? Como ustedes verán, tampoco se conserva. ¿Por qué? Porque cuando la bala se incrusta, actúan durante ese tiempo un montón de fuerzas que son no conservativas. La madera, por supuesto, se quema. Lo primero que va a ocurrir, se va a calentar la bala y la madera se va a quemar y se va a comprimir la madera para dejar espacio a la bala. Como ustedes ven, es todo un proceso no conservativo. Por lo tanto, tampoco tengo idea de qué energía está puesta en juego ahí, ¿no? Obviamente, cuál es la energía calórica, ni la energía de compresión de la madera, ni nada por el estilo. ¿Ok? Así que no puedo hacerlo por energía. Por lo tanto, no se conserva ninguna de las dos cosas. No puedo utilizar ninguna de las leyes de conservación. Ni energía, ni cantidad de movimiento. Tampoco, menos todavía puedo usar leyes de Newton, ¿no? Porque no conozco las fuerzas, así que estaría, digamos, en un estado de que no puedo hacer nada. Lo que vamos a hacer justamente es a veces que un problema más complicado lo podemos dividir en dos problemas que son un poco más simples. Entonces vamos a dividir este fenómeno total, desde que se incrusta la bala hasta que esto sube, en dos partes bien diferenciadas. Primero, la bala se incrusta. ¿Qué pasa? Generalmente, como ya sabemos, como es un choque, y recuerdan las fuerzas impulsivas, que actúan durante un pequeño tiempo. El tiempo es muy pequeño, pueden ser centésimas o milésimas de segundo, que es el tiempo que tarda la bala en incrustarse en el taco. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Entre comillas, ¿no? Es como que el taco no se dio cuenta todavía de que la bala está incrustada y sigue todavía en posición vertical. Totalmente. O sea que la bala se incrusta y el taco todavía no reacciona. Entonces ahí se produce un choque plástico de bala con taco. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces? Una vez que la bala se incrustó, digamos, el sistema no conserva su energía, pero ¿qué conserva entonces? En ese instante conserva su cantidad de movimiento. Una vez que pasó eso, ¿y qué puedo decir aparte? ¿Por qué se conserva la cantidad de movimiento? Porque las fuerzas exteriores son despreciables. ¿Cuáles son las fuerzas exteriores? El peso de uno y de otro, cualquier otra cosa que tenga, pero respecto a las fuerzas interiores o las fuerzas impulsivas, ¿qué son las fuerzas interiores? Justamente cuando la bala se va incrustando, todas las fuerzas que hace el taco sobre la bala y la bala sobre el taco. Esas fuerzas son mucho, mucho mayores que cualquier fuerza externa. Entonces, ¿qué voy a decir? Que durante ese pequeñísimo tiempo que la bala se incrustó en el taco, las fuerzas externas son despreciables y entonces se conserva la cantidad de movimiento lineal. ¿Ok? Primer punto entonces. El choque es un choque plástico y entonces se conserva la cantidad de movimiento lineal, como ustedes ven. ¿Sí? En la primera parte. No se conserva la energía mecánica, como ya sabemos, justamente porque hay fuerzas impulsivas y lo que dije antes, rozamiento, calor, etc. ¿Qué pasa cuando ya la bala se incrustó? Entonces el péndulo empieza a oscilar, sale con una velocidad final después del choque plástico y ahí sí entonces realiza el movimiento pendular. Ahí sí
ya cesan las fuerzas impulsivas en la segunda parte del movimiento, la bala ya está incrustada, no hay más fuerzas impulsivas, vuelven a actuar las fuerzas externas, que son fuerzas conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas externas? Solamente el peso y la tensión del violín, de los hilos, y podemos plantear entonces la conservación de la cantidad de movimiento, discúlpeme, podemos plantear la conservación de la energía mecánica. En la segunda parte entonces se conserva la energía mecánica. No se conserva la cantidad de movimiento, como ustedes ven. ¿Por qué no se conserva la cantidad de movimiento? Porque actúan fuerzas externas. Dije recién, el peso, por ejemplo. Entonces, insisto, viene la bala, choca, el bloque casi no se da cuenta todavía de lo que está pasando, y ahí se produce un choque plástico. Se conserva la cantidad de movimiento lineal, no se conserva la energía mecánica. El bloque más la bala salen con la velocidad final después del choque plástico, y ahí sí se conserva la energía mecánica. ¿Por qué? Porque actúan fuerzas conservativas. Hasta que alcanza la altura máxima, entonces planteo el balance de energía mecánica, como ya sabemos. Si hago eso, el resultado es fácilmente encontrable de cuánto vale esta velocidad. Fíjense que en el choque plástico entonces planteo la conservación de la cantidad de movimiento lineal, como dijimos. Entonces, la cantidad de movimiento lineal inicial, que es masa de la bala por la velocidad de la bala. Taco está en reposo. ¿A qué es igual eso? Masa del taco más masa de la bala por la velocidad final del sistema. Aquí. En este momento entonces acá, una vez que se produce el choque, instantáneamente que va a haber una cierta velocidad final del taco más la bala. Hasta que la velocidad acá vale 0, ¿no? Cuando ya esto subió la altura h, vale 0. Eso será la segunda parte. Que se produce el movimiento pendular entonces. El sistema arranca con una cierta energía cinética y una energía potencial, ¿no? Para hacer el balance de energía. La energía cinética es un medio de justamente la masa del conjunto por esa velocidad final de la primera parte, ahora va a ser la velocidad inicial de la segunda. ¿Ven ustedes cómo estoy, digamos, dividiendo al movimiento total en dos partes? La velocidad final de la primera parte es la velocidad inicial de la segunda parte. Entonces, por eso acá pongo el K inicial, es la velocidad final, esta que está indicada acá. Entonces, la energía cinética inicial, la segunda parte, más la energía potencial, estoy tomando como referencia el punto más bajo del péndulo, es igual a la energía cinética final, que es 0, porque dijimos que se detiene, más la energía potencial final, que es simplemente la energía potencial gravitatoria. Masa del taco más masa de la bala por G y H, que es lo que mida. ¿Ok? Bien. Haciendo las cuentas, llegamos simplemente despejando, ¿no? Despejando el F de acá y después reemplazándolo en esta, calculamos la velocidad de la bala, que es esto que está acá. Como ustedes ven entonces, es interesante este problema por ese aspecto, por poder dividir en dos partes bien determinadas lo que está ocurriendo. Como ustedes ven entonces, en total, si analizo el movimiento total, no se conserva ni P ni la energía mecánica, como ustedes ven. En la primera parte se conserva P, en la segunda no, y la energía mecánica no se conserva en la primera y la segunda sí. El total, si yo sumo todo, voy a ver que P no se conserva y la energía mecánica tampoco se conserva. ¿Se entiende, no? Por eso no podía hacerlo aplicando ninguno de estos conceptos a todo el problema completo. Entonces, dividiéndolo de esta manera, y lo puedo justificar, insisto, porque el tiempo de choque es muy, muy pequeño respecto al tiempo, por ejemplo, que va a oscilar esto, y las fuerzas son muy grandes, entonces, insisto, en la primera parte desprecio las fuerzas externas, y en la segunda parte las considero. Y son fuerzas conservativas. O sea, justamente es una cosa lo contrario de la otra. Este problema tiene algunas cosas que uno podría seguir preguntando. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿cuál es la pérdida de energía mecánica? Bueno, fácil hacerlo. ¿Sí? Podemos calcular la energía mecánica inicial, la energía mecánica final, tenemos energía cinética. Inicialmente tenemos energía cinética, un medio de la masa por la velocidad de la bala al cuadrado, que la conozco de acá. Y después, finalmente, tengo energía potencial. Hago esa diferencia y ¿qué voy a ver? Puedo calcular entonces la variación de energía mecánica que tiene el sistema. ¿Sí? Energía mecánica final menos energía mecánica inicial. La inicial de todas, digamos, vamos a poner sub i. No la cero esta, sino la inicial de todas. Esto es analizando todo el movimiento, todo completo. ¿Sí? ¿Ok? Analizando todo. Entonces, la energía mecánica final, ¿cuál es? Solamente la potencial gravitatoria, que es esta que está acá. Y la energía mecánica inicial, ¿cuál es? La energía cinética de la bala. O sea, un medio de la masa de la bala por la velocidad de la bala al cuadrado, que es esta que está acá. Esto me va a indicar entonces, esto va a ser por supuesto negativo, y me va a indicar entonces esta energía mecánica que se perdió
que se transformó seguramente en calor, en deformación de la madera, etc. ¿Ok? Esa es la energía mecánica que se perdió debido entonces a la colisión plástica. ¿Está claro?